Hola, ¿cómo están? Bueno, en el video de hoy les voy a mostrar las diferentes opciones que tenemos en libros de cálculo. Podría decirse que son los mejores libros que se pueden tener actualmente. Cualquiera de las opciones que les voy a mostrar está perfecta. Ya la decisión pues depende de cada uno de ustedes, la necesidad puntual que tengan, de pronto el gusto por el tipo de hoja, de pronto los colores o de pronto se inclinan más por el lado del autor, que de pronto ya conozcan otros libros del autor. Entonces, realmente los libros que les voy a mostrar aquí, pues siempre vamos a la fija con cualquiera de ellos. Como lo he mencionado en otros videos, ojalá pues se pueda tener 2 o 3 libros como referencia para ir pronto mirando un tema, cómo lo enfoca cierto autor, pasar al otro libro y mirar pues cómo otro autor de pronto puede abordar ese mismo tema, de pronto para que sea más entendible. Entonces va a ser un poquito largo este video, pero vale la pena. Y pues vamos a hacerlo diferente. Este video pues lo quiero arrancar de manera cronológica de los libros pues o las ediciones más antiguas a las más nuevas o más modernas, de pronto o estilos más modernos. Pero igual como les digo, cualquiera de estos libros que les voy a mostrar está perfecto. Entonces empezamos con este clásico, que es el Cálculo con Geometría Analítica de R. Sokowski. Este libro es el más antiguo que tengo de cálculo, pero no significa que sea malo ni que esté pues pasado de moda. Para mí sigue estando vigente. De hecho, en algún video lo mencionaba, este libro fue el rey o el que más se usaba en las universidades. Pueden preguntarle de pronto a sus papás, de pronto incluso a sus abuelos, para los que son más jóvenes, y seguramente pues habrán conocido este libro, que es la segunda edición, o la primera edición, que si no estoy mal es de carátula blanca o de portada blanca. Este libro es de 1989 por el grupo editorial Iberoamericana, y el enfoque pues incluyendo el tema de geometría analítica. Ustedes saben que en los libros de precálculo este tema ya es abordado por la mayoría de libros modernos. Entonces aquí vamos a mirar el contenido. Tenemos aquí las funciones y sus gráficas, límites de funciones, la derivada, valores extremos y antiderivadas, la integral definida, aplicaciones de la integral definida, funciones exponenciales y logarítmicas, otras funciones trascendentes, métodos de integración, formas indeterminadas, integrales impropias y fórmulas de Taylor, series infinitas, temas selectos de la geometría analítica, curvas planas y coordenadas polares, vectores y superficies, funciones vectoriales, derivadas parciales, integrales múltiples, cálculo vectorial, ecuaciones diferenciales y apéndices. Puede que los nombres de los temas o capítulos aquí difieran un poco de los libros más modernos, pero finalmente las bases son las mismas. Aquí pueden darse cuenta, pues ya la hoja obviamente por el paso del tiempo está amarilla en los bordes, pero igual es un libro que está en muy buen estado. Lo conseguí obviamente de segunda mano. Ya aquí en una parte pues es, digamos que el pegante ya perdió su efecto, pero pues revisa y las hojas están completas, entonces bueno, no hay ningún problema por ese lado. Miremos aquí que tenemos en la parte de atrás, tenemos respuestas a los ejercicios impares, y los apéndices que habíamos visto en el índice están por acá. Aquí están los apéndices, que también viene con algo de ejercicios, ¿no? Bueno, entonces esta es la primera opción, y ya avanzando en el tiempo tenemos este otro clásico, que es el Cálculo de Thomas. Esta es la 12ª edición, la 12ª edición, y viene en 2 tomos, ¿sí? Cálculo de una variable y cálculo de varias variables. Obviamente arrancamos con este. Vamos a mirar aquí qué temas trae este libro. Claramente ya sí que se ve pues una mejoría en la hoja. Esta hoja a mí me encanta porque no sé cómo se llamará. Si alguno de ustedes sabe este papel cómo se llama, que es como suave, como no sé, como si fuera hoja de revista, pero mucho más gruesa.
y tiene un olor particular. Aunque este libro tiene ya algunos años, se siente como, pues, y huele como si estuviera nuevo. Realmente me gusta mucho y además como los colores que tiene. No necesitas muchos colores para diferenciar los temas. Solo el naranja, el negro y el gris. Me parece un libro muy elegante y más que pues en cuanto a la hoja e impresión, claramente el tema del contenido que pues comprobado que este autor Thomas es uno de los mejores autores en el tema de cálculo, George Thomas Jr. Bueno, miremos los temas. Tenemos funciones, límites y continuidad, derivadas, aplicaciones de las derivadas, integración, aplicaciones de las integrales definidas, funciones trascendentes, técnicas de integración, ecuaciones diferenciales de primer orden, sucesiones y series infinitas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares, los vectores y la geometría del espacio, funciones con valores vectoriales y movimiento en el espacio, derivadas parciales, integrales múltiples, integración en campos vectoriales, ecuaciones diferenciales de segundo orden y algunos apéndices. Esta edición llega hasta el capítulo 11. O sea, aquí nos muestra todo el contenido de los dos libros, de los dos tomos, pero pues claramente llega hasta este primer tomo, llega hasta el capítulo 11 y para continuar, entonces pasamos al segundo tomo, que es de varias variables y arranca aquí desde, bueno, aquí está el prefacio, desde el capítulo 12. Entonces nos quedamos en el capítulo 11 en el primer tomo y arrancamos desde el capítulo 12 en este segundo tomo que mantiene el tema de los colores, la misma calidad de hoja. Me parece excelente esta hoja, como les decía, huele riquísimo, es un olor particular. Bueno, a mí me gusta, puede que de pronto a ustedes no, pero pues el olor sí me gustó mucho. Bueno, perfecto. Entonces aquí ya tenemos esta segunda opción. Cálculo de tomo, creo que van en la número 13, ¿no? La 13ª edición, yo tengo la número 12 que igual está comprobada y creo que casi no tiene errores, por lo que he leído. Seguimos. Bueno, tenemos esta otra excelente opción que es el cálculo de Larson. Ron Larson, que también viene en 2 tomos, igual al de Thomas. Este es un libro, bueno, y los que vienen son libros un poquito más modernos, más contemporáneos, más enfocados a ejercicios prácticos, más enfocados a las ingenierías, a las carreras de ingeniería. Entonces, si quieren libros modernos y demás, creo que los que vienen a partir de este momento les puede pues beneficiar aún más, aunque los primeros 2 que les mostré pues no están para nada mal y pues se mantienen vigentes. Entonces tenemos Ron Larson y Bruce Edwards, y para que vean muy bien el tomo, este es el tomo 1, 10ª edición, Disengaged Learning. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? La hoja es de buena calidad, es la misma hoja que viene en el libro de precálculo de Larson, es lo mismo, la misma calidad de hoja, incluso los colores creo que también son los mismos. La paleta de colores de Larson es el libro que más colores trae, más variedad de colores, realmente. De todo, viene rojo, azul, verde, amarillo, lo que necesiten. Son muy vistosos estos libros de Larson. Vamos a ver los temas aquí, que creo que me salté. Aquí está. Entonces la tabla de contenido. Tenemos aquí preparación para el cálculo, un poco de repaso, límites y sus propiedades, derivación, aplicaciones de la derivada, integración, función logaritmo exponencial y otras funciones trascendentes, ecuaciones diferenciales, aplicaciones de la integral, técnicas de integración, regla de L'Hopital e integrales impropias, series infinitas y algunos apéndices. Bueno, este libro va hasta el capítulo, vamos aquí en el 9, creo que llega hasta el 9 aquí, sí, y pues viene con respuestas. Bueno, aquí las tablas de integración
y dice aquí respuestas a los ejercicios impares. Entonces ya saben, cualquier cosa pueden corroborar sus respuestas de los ejercicios impares con este libro. Entonces aquí hemos llegado hasta el capítulo 9 y seguimos con el tomo 2. Imagino que arranca desde el capítulo 10, exactamente. Capítulo 10, cónicas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. Aquí está como la comparación de las diferentes ediciones, ¿no? ¿Cuántos semestres te puede tomar estudiar estos libros? Aquí hablan funciones trascendentes tempranas, bueno, cobertura acelerada, son diferentes opciones, mira. Si quieres, pues puedes pausar el video y ver aquí diferentes ediciones y diferentes enfoques, ¿no? Bueno, se mantiene el estilo de del primer tomo, muy colorido, muy llamativo. Me gustan mucho realmente estos libros de Larson. Estos y el de precálculo también, pues muy buenos, excelentes. Y bueno, seguimos con uno muy especial. Voy a dejar esto por acá. Seguimos con uno muy especial que ustedes estaban esperando, que es este libro. El cálculo de James Stewart, Daniel Clegg y Salim Watson, pero pues es conocido más obviamente el señor James Stewart. Este libro es el libro más grande que tengo, el más grueso, con mayor contenido. Miren, pueden darse cuenta, pueden ser unos 7-8 centímetros de alto este libro. Aquí está. Es pesado, pero viene con los 2 tomos de cálculo de Stewart, es decir, de una variable y de varias variables en un solo libro. Decidí pues conseguirlo mejor así. Y pues, ¿qué más se puede decir? Cálculo de Stewart, el libro más famoso del mundo, por lo menos en cálculo universitario, es este. Esta es la última edición. Hay ediciones que de pronto ustedes conocen o reconocen más por la portada, de pronto, pero sigue siendo pues el mismo libro y esta es la edición más reciente. No, creo que no ha salido una después de esta. Esta es del año 2021. Está muy reciente realmente. Y bueno, es un libro muy bueno, porque no es tan complejo entenderlo y te va llevando paso a paso y te vas pues subiendo el nivel y subiendo la complejidad. Pero no es que de entrada pues te toque temas que sean muy complejos, sino que paso a paso. Incluso creo que trae algunos temas de precálculo en los apéndices. Sí, señora, acá están. Aquí vemos algún repaso que podemos tener antes de empezar propiamente con temas de funciones. Creo que arranca aquí, sí, con temas de funciones y modelos. Si quieren, pues primero miremos los apéndices. Es bien grande y bien pesado este libro. Bueno, por supuesto viene con respuestas, ¿no? Este sí, el de precálculo es el que yo no entiendo por qué no vino con respuestas, pero este sí las trae. Bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí en los apéndices? Números, desigualdades y valores absolutos, geometría usando coordenadas y rectas, gráficas de ecuaciones de segundo grado, trigonometría, notación sigma, demostraciones de teoremas, el logaritmo definido como una integral y respuestas a ejercicios. Entonces mira, aquí está como un repaso. Podríamos empezar por acá y ya pasar después al primer capítulo oficial del tema de cálculo. Bueno, aquí está. ¿Qué puedo decir de la calidad? La hoja es muy buena, parecida a la de Larson, y la impresión también es muy bonita. Colores pues azul, negro y gris es lo que he visto. El azul le da un toque pues bastante elegante, realmente pues es bastante llamativo este libro también. Entonces mira, aquí están las respuestas y ahora sí pues miremos aquí qué trae al principio. Mire, incluso para recortar se puede recortar aquí, tener esta hojita como referencia. Viene con las fórmulas de trigonometría, entre otras, y algunas también de álgebra y de geometría. O sea, realmente lo tiene todo este libro, es completísimo. Con que tengas este, más que suficiente, creo yo, para 2-3 años. No sé ahorita en las universidades cuánto tiempo tome el estudio del cálculo,
cuántos semestres. Yo pasé por la universidad ya hace un tiempito, no soy tan joven, pero bueno, el enfoque que había en mi universidad era diferente. Ya pues las personas obviamente que estudian matemáticas en la universidad, la carrera de matemáticas, estos libros pues ya no aplicaría para estas personas. Estos libros son para personas que están estudiando ingeniería, cualquier tipo de ingeniería o carreras administrativas o financieras que tengan algo de cálculo. Estos libros pueden servir, pero personas netamente matemáticas, sí, no. Creo que el nivel es muy diferente. Entonces, mira, ¿cuántas páginas tiene este libro? Bueno, vamos a mirar, tiene más de 1200, si no estoy mal. Sí, 1200 más los apéndices, podríamos hablar de unas casi 1300 páginas, así calculando más o menos. Diría yo que son 1300 páginas de puro contenido matemático. Y listo. Después de esto vamos a seguir con las recomendaciones o unos anexos que parece interesante también mencionar en este video que les puede ayudar. Pueden ser los compañeros de cualquiera de estos libros, el compañero ideal. Y bueno, entonces por acá tenemos, me parecen libros muy chéveres, muy buenos como complemento a los libros de texto que acabamos de ver. Entonces, estos son libros como cartillas, si se puede llamar, aunque no es propiamente, o sea, viene con ejercicios, pero viene con bastante contenido. Estos libros se asemejan a los de la serie Shams que les he mostrado en otros videos, que me encantan realmente esos libros. Y estos adicionales de James Stewart realmente se asemejan en eso. O sea, son libros con muchos ejercicios donde te muestra el procedimiento, te muestra las respuestas o el desarrollo de esos ejercicios y obviamente la respuesta correcta. Y como te digo, puede ser un complemento perfecto. Por ejemplo, puedes tener aquí cálculo o el libro de cálculo de James Stewart de texto. Lo puedes complementar con estos dos, cálculo 1 y cálculo 2. Bueno, estos ya no vienen a color, solo pues con gris o tonos de grises. Y acá tenemos aquí los temas. Acá está. Tenemos capítulo 1, funciones y modelos, límites y derivadas, reglas de derivación, aplicaciones de la derivada, integrales, aplicaciones de la integral, métodos de integración, aplicaciones adicionales de la integral, sucesiones y series infinitas. No he mirado si coincide con los capítulos de acá, realmente hasta ahora es que estoy mirando o pensando si coincide. Funciones y modelos, límites y derivadas. Sí. La verdad es la primera vez que cotejo si coinciden los capítulos y al parecer sí. 7 técnicas de integración, aquí se llaman métodos de integración. Sí, lleva la secuencia de capítulos del libro de texto. No lo había notado y bueno, en el video aquí lo estoy notando, perfecto. Y llega hasta, bueno, aquí no coincide, capítulo 9, ecuaciones diferenciales, aquí es sucesiones y series infinitas. Pero está muy similar como al orden de los temas. Vamos a ver aquí el cálculo 2, qué temas trae. Y lo comparamos con este. Entonces, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. Acá está, capítulo 10. Acá sigue vectores y la geometría del espacio. En el 12, bueno, sí, conserva algunos temas de capítulos originales de este libro y los plasma aquí en estos dos libros con ejercicios bastante útiles. Van a ver aquí, pues obviamente no puedo mostrar mucho, pero da como un breve repaso de teoría, lo que estoy viendo aquí, y se enfoca más en los ejercicios. Mira, problemas resueltos, problema 1, problema 2, te explica la solución, en fin. Me parece muy buena opción realmente, como complemento. Mira, acá está. Problemas de repaso, en fin. Bastante útil. Y bueno, ya también como una opción, obviamente no podía faltar
el libro de Chomsky y el tema de cálculo. Este es el libro creo que más grande que tengo de la serie Chomsky, o el que tiene mayor número de hojas. Acá dice que se puede usar con estos cursos: cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3. AP Calculus creo que es como un examen en Estados Unidos, o un parámetro como tal de evaluación. Entonces este libro pues prácticamente es a cálculo 3, o sea, realmente viene con todo el contenido. Y en cuanto a la calidad de la hoja, sí noto que es mejor que los otros libros que les he mostrado. Es un poquito más gruesa, claro, no es la hoja blanca o como la del libro de Thomas, que me encantó tanto, pero es una buena hoja, es una buena impresión, y sobre todo la cantidad impresionante de temas. Viene con todos los temas de cálculo, desde cálculo 1 hasta cálculo 3, realmente está todo. Este libro también es moderno, del año 2022. Bueno, aquí están los temas: sistemas de coordenadas lineales, valor absoluto, desigualdades, sistema de coordenadas rectangulares, líneas, círculos, ecuaciones y sus gráficas, funciones, límites, continuidad, derivada, etc. Yo quedé impresionado con la cantidad de temas que vienen en este libro realmente, y de los ejercicios de cada tema. Puedes darte cuenta, más de 20, más de 30, más de 40, más de 50, casi, sí, prácticamente casi 60 capítulos de diferentes temas, y en cada uno de ellos te muestra los ejercicios, algunos con solución, otros pues tú tienes que desarrollarlos, y pues te muestra las respuestas. Después, bueno, una excelente opción también, este libro de la serie Chomsky del señor Elliot Mendelssohn, con doctorado, con un PhD. Y bueno, esta es la 7ª edición. Y bueno, dejé para el final un libro muy especial, que se sale un poco de esto que acabamos de ver, pero que pueden llegarse a decir, o muchos dicen, que es el mejor libro de cálculo hecho o escrito hasta la fecha, pero tiene un enfoque diferente. Este es un cálculo ya de un nivel avanzado. Este es un libro de transición entre lo que es el cálculo universitario, cálculo básico, y lo que es análisis matemático, que ya es otro nivel muy, muy diferente, ¿sí? Que lo estudian los matemáticos o estadísticos, que se entran ya de lleno en lo que es la matemática. Que lo más curioso es que la matemática, entre más pues detallada es, más profundo pues son los temas, menos números hay, y lo que hay son más letras que números. Entonces está este libro, El cálculo del señor Michael Spivak, 3ª edición en español, que corresponde a la 4ª edición original. Realmente entender este libro ya requiere más tiempo y mucha más paciencia, y un conocimiento profundo de las matemáticas. Y eso que no es el de mayor nivel, porque hay libros de análisis matemático mucho más complejos, pero para mí, o lo que pues, se escucha o se dice en consenso, es que este es un libro de transición entre, por ejemplo, este libro de cálculo de Larson. Y cuando tengas este libro y obviamente su tomo 2, digamos que entendido, y pasas a este libro te ayuda, es como un puente para llegar a lo que es el análisis matemático. De pronto ya muchos de ustedes no necesitan ese nivel, pero me pareció pues bueno incluirlo como tal en uno de los mejores libros de cálculo que existen actualmente. Por supuesto, no podía faltar este libro. Este libro es muy especial. Yo la verdad no lo he podido leer por completo. De hecho, lo empecé a leer y tiene un nivel pues ya de temas de demostración, de teoremas, etc. Yo no soy matemático, simplemente me gustan las matemáticas, no me dedico a esto. Se me han facilitado en la vida, pero nunca estudié, digamos que una carrera pura de matemáticas o de estadística. Sin embargo, quise tenerlo
porque de pronto con el tiempo puedo llegar a adquirir este nivel que ya requiere obviamente esfuerzo, dedicación, caerse y levantarse y pues persistencia, diría yo. Entonces vamos a mirarlo rápidamente. Me encantan las hojas de este libro. Diría que es un poquito más gruesa la hoja que el de cálculo de Thomas, que también tiene el mismo olor. Estas hojas se parece el olor de este con el libro de Thomas, y eso que es un libro ya viejo, el de Thomas. Este es un libro mucho más reciente, lo compré nuevo, aunque esta edición es del año 2014. Estoy viendo acá, año 2014, reimpresión 2014, sí, efectivamente, impreso en el 2014, pero obviamente conservado en muy buen estado, nuevo, y el olor, ustedes pudieran tener este libro, me entenderían, el olor es espectacular, me encanta el olor de las páginas de este libro. Pueden darse cuenta que es un libro diferente, mire, es ya de mucho nivel, realmente su impresión es perfecta. Por aquí encontré algunos defectos mínimos de impresión en las primeras páginas. Aquí mira, por ejemplo, de pronto en el encuadernado, no sé qué pasó con la hoja, bueno, pero eso no importa para nada. Son como 2 o 3 páginas que tienen este tema, pero de resto el libro es perfecto. Aquí vamos a ver los temas, pues claramente ya pues con tiempo ustedes si lo pueden ojear, si lo pueden tener, entrarán en este maravilloso mundo ya de lo que es las demostraciones, ¿no? Y pues aquí hablamos de algunos temas como fundamentos, funciones, gráficas, límites, funciones continuas, teoremas fuertes, cotas superiores mínimas, derivadas integrales, derivadas, diferenciación, significado de la derivada, funciones inversas, integrales, teorema fundamental del cálculo, por supuesto, funciones trigonométricas, pi es irracional, movimiento planetario, en fin. No necesita tener muchos temas realmente para ponerte en aprietos. Este libro te va a poner en aprietos, realmente. No sé cuánto tiempo le pueda tomar a una persona desarrollar todo este libro correctamente y entenderlo. Si alguno de ustedes lo ha trabajado, me gustaría mucho escucharlos, o bueno, conocer más bien por comentarios cómo les ha ido con este libro, qué tan difícil es para ustedes. Sé que hay otros de mayor nivel, pero para alguien que venga estudiando como de manera normal lo que es la matemática, llega al cálculo y se enfrenta con este libro, pues, ¿qué tal? ¿Cómo les ha parecido? Y bueno, con esto cierro el video. Gracias por llegar hasta este punto. Gracias por sus comentarios, gracias por suscribirse, por los likes que le han dado, sobre todo a los videos de libros físicos. Creo que son los temas que más les agrada a ustedes. Tengo otros libros, tengo libros de otros temas, por ejemplo de álgebra lineal. También pues si les gusta este tipo de videos, también puedo hacer un video sobre eso. Tengo muy buenas opciones también. Y pues nada, gracias por acompañarme en estos videos. Espero que se encuentren muy bien y adiós.